sea, la idea es la idea es hacer un programa que calcule la distancia entre todas las ciudades de España. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Con un array no. Nosotros tenemos que enfrentarnos a los problemas siguiendo alguna estrategia, porque los problemas cada vez van a ser más complejos, más difíciles, más grandes. Entonces, si la estrategia consiste en decir directamente un array o una función o con la variable Pepe, pues esa estrategia no parece la mejor. Tenemos que buscar alguna estrategia que nos sirva para cualquier tipo de problema, por grande que sea. Y hay dos estrategias principales, la que se llama de arriba abajo y la que se llama de abajo arriba, ¿vale? Top bottom, bottom up. Entonces, normalmente las personas trabajan con la de bottom up. Sí, primero van al detalle, el array. Yo ahora mismo tengo un problema y me fijo en el detalle, en lo primero que tengo. Pero esta estrategia no es buena cuando los problemas son grandes, es buena cuando los problemas son pequeños. Pero cuando los problemas son de una complejidad que nos desborda, no nos sirve. Tenemos que utilizar la estrategia contraria, que es la de top-down. Entonces tenemos que ir resolviendo los problemas de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque gracias a la abstracción, que ya he dicho varias veces en clase, que es el término más importante de la asignatura, vamos a ser capaces de dominar la complejidad. Y la abstracción nos va a permitir poner capas una encima de otra que nos vayan simplificando el problema. Y para hacer eso tenemos que empezar desde arriba del todo. Entonces, yo quiero hacer un programa que calcule la distancia, cuáles son las dos ciudades que están más cerca en España. Bueno, pues necesito calcular distancias entre ciudades, entre todas las ciudades, 2 a 2. Una vez que yo sea capaz de calcular la distancia entre esta ciudad y todas las demás, y la siguiente y todas las demás, y la siguiente y todas las demás, si yo tengo todos esos números y soy capaz de verlos todos, entonces podré elegir cuál es el más pequeño. El número más pequeño corresponda, miraré a qué 2 ciudades corresponde y esas serán las ciudades que están más cerca, ¿vale? Entonces, si yo tengo que plantear un programa así, intentaría hacer con pseudocódigo, intentaría resolverlo diciendo, bueno, pues programa calcular la distancia entre todas las ciudades y buscar cuál es la más pequeña entre ellas. Esa es la línea de mi programa. Top down, eso es lo más alto, es la descripción de más alto nivel. Ya tengo que coger esa capa, que es la de más alto nivel, y descomponerla en trozos que pueda manejar. ¿Qué trozos puedo manejar? Calcular la distancia entre todas las ciudades y buscar la más pequeña. Bueno, buscar la más pequeña parece que es un trozo. Calcular la distancia entre todas las ciudades parece que es otro trozo. ¿Cómo calculo la distancia entre todas las ciudades? Calculando la distancia entre cada pareja. Pero previamente tengo que poner la distancia. Necesito los datos, evidentemente, pero voy bajando. He dicho que tenía una línea y ahora tengo 2 problemas. Uno es calcular la distancia entre cada pareja de ciudades y otro es buscar cuál es la más pequeña. A lo mejor luego puedo mezclarlos, pero de momento lo veo como 2 problemas. Para calcular la distancia entre cada pareja necesito 2 cosas. Ser capaz de calcular la distancia entre al menos una pareja de ciudades y ser capaz de enumerar todas las parejas posibles. ¿Cómo enumero todas las parejas posibles? Por un lado, es un problema. ¿Cómo calculo la distancia entre 2 ciudades? Es otro problema. ¿Cómo enumero todas las parejas posibles de ciudades? Si yo tengo un listado de ciudades, ¿cómo enumero todas las parejas posibles? No, enumerar significa ser capaz de decirlas. A, B es una pareja de... vamos a empezar con las vocales. Todas las parejas posibles de vocales. A, E es una pareja. A me la he saltado, pero a lo mejor no me interesa repetir vocales. A, E es una pareja, A, I es otra, A, O, A, U, y la siguiente sería E, A. Ya la hemos dicho. Aquí entra la combinatoria y si tiene sentido repetir o no tiene sentido repetir, ¿vale? ¿Veis que esto ya es un problema bastante grande? Estábamos arriba con un problema que parecía un array. No.
Hemos dividido en dos, esos dos lo hemos dividido este de la izquierda en dos, y estamos en este de dos y ya es complicado. Entonces, tenemos que ir bajando poco a poco para solucionar los problemas así. Entonces, la recomendación es que empecéis haciendo pseudocódigo y vayáis refinando. Esto es un proceso de refinado, iterativo, en el que se va descomponiendo los problemas en problemas más pequeños hasta que somos capaces de resolverlos básicamente haciendo nada. Y entonces ya seremos capaces de empezar a escribir código. Pero antes tenemos que sentar las bases y eso es el pseudocódigo. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar que tuviéramos en un array, en una tabla, toda la lista de ciudades. ¿Cómo enumeramos todas las parejas que nos interesan? Que ya hemos dicho, si estamos todos de acuerdo, que no nos interesan las parejas que consisten en AA, las parejas iguales, ¿no? Las parejas formadas por dos elementos iguales no nos interesan. Tienen que ser parejas formadas por dos elementos, dos ciudades diferentes. Y también hemos dicho que no importa el orden, por lo tanto no vamos a calcular la distancia entre A, B y luego entre B, A. Solo queremos calcular la distancia entre A, B una vez. Entonces, si tenemos todas las ciudades en una tabla, en una lista, en un array, como queramos llamarlo, ¿cómo podemos calcular todas esas combinaciones? A ver, que hable uno solo y hable alto. Tiene dos variables de control en un array. Una es el primer elemento, otra es el segundo. Avanza el segundo recorriendo todo el resto y después suma ambas. Entonces empieza el primero con el segundo y el resto, luego el primero lo convierte en el segundo con el tercero y el resto, y va así. No he entendido bien lo de sumas ambas. Espera que el incremento del primero y el primero. Entonces, primero con el resto, luego segundo con el resto sin volver atrás, el tercero con lo siguiente, el cuarto con lo siguiente. O sea, si tuviéramos un bucle que fuera capaz de recorrer toda la lista, desde el principio hasta el final, con eso tendríamos algo así como la primera parte de la pareja, ¿vale? Nos falta la segunda parte de una pareja. Si yo voy recorriendo todas las ciudades desde la primera a la última, y eso me marca en cada iteración la primera parte de la pareja, la segunda parte de la pareja de esa primera parte, ¿cuál es? Todas las demás ciudades, ¿verdad? Todas las que no he recorrido todavía. Bien, si tengo A, E, I o U, y yo empiezo con la A pruebo todas las que tiene a su derecha, es decir, con la A pruebo la E, con la A pruebo la I, pruebo la O, pruebo la U. Después seguiré por la E. Y con la E, ¿cuál me queda probar? La I, la O y la U. ¿Vale? Con la I probaré la O y la U, y con la O probaré la U. ¿Se entiende esto? ¿Se ve que esto es un bucle dentro de otro? El primer bucle va recorriendo todo del principio al final para calcular la primera columna, que es esto, la primera parte de la pareja, y para cada una de esas primeras partes necesito recorrer el resto de la lista formando la segunda parte de la pareja. ¿Se entiende o esto es muy sencillo? La otra vez que, aparte de eso, cuando estuvimos haciendo código, a la derecha de la RTV no pusiste el nombre. Sí, cuando yo hice, el otro día en clase de teoría siempre he puesto esto. Yo siempre he puesto esto, pero en el boletín de prácticas aparece puesto de esta manera. Es equivalente. Es equivalente. Ya veremos. ¿Cómo? Sin argumentos no debemos hacerlo. Aunque puede compilar, según el compilador y según las opciones de compilador que estemos poniendo, es recomendable poner siempre los dos parámetros, no argumentos. ¿Vale? Tenemos que llamar parámetro a lo que hay en la declaración de la función, y cuando tenemos una llamada a una función, la función se llama f y le pasamos como valor el 3 y el 4, estos son argumentos. Estos son los argumentos y los parámetros serían entero f, entero a, entero b. ¿Vale? Aquí tengo una función con dos parámetros que estoy llamando con dos argumentos. ¿Vale? Algunas veces también se
también se llaman parámetros formales a lo que hay aquí dentro de la declaración y parámetros actuales a lo que hay en la llamada. A mí no me gusta eso porque eso eso viene del inglés, de actual parameters, que significa parámetros reales, no actuales. Y estos son parámetros. En inglés hablan de parámetros y parámetros reales. A mí me gusta más argumentos y parámetros. Entonces, veremos que esto es equivalente. En los dos casos se traduce porque esto es un array de cadenas. ¿Vale? Y como hemos visto algunos en prácticas y los otros no lo sé, estos dos parámetros sirven para recibir los valores que se utilizan en la invocación al programa. Cuando aquí pongo test y le paso A y B serían los argumentos que recibe el programa principal a través de estos dos parámetros. Aquí se guardan las cadenas, es decir, los propios argumentos, y aquí se guarda el número de argumentos que hay. ¿Se entiende? Venga, pues vamos a hacer ese bucle que nos va a permitir recorrer una lista que va a ser un array con las ciudades. Todavía no sabemos dónde están las ciudades, cómo las definimos ni nada, pero vamos resolviendo el problema poco a poco, de arriba abajo. Entonces yo aquí pongo mi comentario diciendo que enumero todas las parejas. Y voy a hacer dos bucles, ¿vale? Si necesito hacer dos bucles y necesito controlar la posición, los índices de esos bucles, necesitaré dos variables, ¿sí? De tipo entero. A una la llamo i y a la otra j, ¿vale? Entonces esta primera i la declaro aquí y voy a hacer un bucle while, ¿vale? Un bucle while como los de Pascal. En Pascal los bucles while los poníamos while, condición, creo que do, begin, end. Venga, pues en C ponemos while, condición, las llaves que son nuestro begin y end, y aquí lo que queramos hacer. ¿Qué vamos a querer hacer como mínimo en este primer bucle? Aumentar la i para que recorra toda la tabla, ¿verdad? Y para cada i que tengamos, ¿qué hemos dicho que necesitamos? Recorrer también el resto. Entonces para eso necesitamos otro índice y lo creo aquí directamente. Esa variable j que estoy creando aquí dentro, si os acordáis lo que dijimos la semana pasada, es una variable local a este bloque. ¿Os acordáis? ¿Vale? Del ámbito y la extensión, ámbito local a este bloque. Solo existe dentro de este bloque. Esta j me va a servir porque voy a hacer otro bucle while aquí dentro, en el que voy a ir incrementando la j. ¿Vale? Y aquí dentro estoy en el momento en el que están los dos bucles funcionando. Aquí la i tiene un valor y la j tiene otro valor. De hecho, durante todas las iteraciones de este bucle, ahora veremos las condiciones, durante todas las iteraciones de este bucle, la i va a mantener su valor y la j se irá incrementando. ¿Se ve esto bien? Venga. Entonces nos quedan dos cosas. Por un lado las condiciones y por otro lado qué hacemos con esos índices accediendo a algo, que ahora mismo no estamos accediendo a nada, simplemente estamos haciendo que dos índices tengan los valores adecuados para acceder a un array, supuestamente tendrá las ciudades. Entonces las condiciones que tenemos que poner aquí son condiciones que nos mantengan el bucle en marcha, porque esto es while. Mientras que esta condición sea cierta, el bucle estará funcionando. Entonces la condición que vamos a poner aquí nos debe permitir recorrer todo el array y vamos a pensar que ese array tiene un tamaño de 100, ¿vale? El número de ciudades, y lo pongo así, fijaos esto, el número de ciudades quiero que sea 100. Voy a tener un array de 100 ciudades. Entonces, en C usamos esto que es almohadilla define para definir constantes, ¿vale? Entonces la constante n ciudades tiene el valor 100. No se pone igual, ni nada, ni punto y coma, ni nada. Simplemente
este texto va a ser sustituido por 100 donde quiera que aparezca en el programa. ¿Se entiende? Venga. Entonces, aquí pongo, mientras que i sea menor que 100, quiero que el bucle funcione. Si a la i le doy un valor inicial de 0, ¿cuántas veces se repite este bucle? 100. La primera vale 0, la i, y la última vale 99. De 0 a 99 hay 100 elementos. Entonces, cuando la condición es i menor que 100, el bucle se va a repetir 100 veces si empezamos en 0. ¿Vale? Esto hay que acostumbrarse a ello. Hay que acostumbrarse a manejar que empezamos en 0 y terminamos en n-1, pero son n repeticiones. También podríamos haber puesto aquí un 1, y en ese caso, para hacer 100 iteraciones, menor o igual. ¿Vale? Pero, mientras que en Pascal los arrays los definís diciendo que van desde tal índice a tal otro, en C los arrays, los vamos a ver ahora mismo, siempre empiezan en 0. Siempre, no podemos definirlo. Un array siempre empieza en 0 y termina en n-1, siendo n el tamaño del array. Por eso lo normal es que en los bucles que se dedican a recorrer arrays, empecemos en 0 y terminemos en n-1, de esta manera. ¿Vale? Aquí que pondríamos desde j, mientras que j sea menor que también 100. Pero ¿qué valor le damos inicial a la j? He oído 0, he oído i, he oído i más 1. Si le damos el valor 0, ¿qué es lo que pasa? El interior de este segundo bucle, para cada valor de la i, se repite ¿cuántas veces? 100 veces, empezando en 0 siempre. De esa manera, cuando la i vaya por 3, vamos a intentar enumerar la pareja 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, que no es lo que queríamos. ¿Por qué? Porque la 3-0 es equivalente a la 0-3 y ya la hemos hecho. Entonces tenemos que empezar en i más 1. ¿Ok? Si empezáramos en i, estaríamos también enumerando las parejas que son iguales los dos lados de la pareja. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos resuelto este subproblema que era enumerar todas las parejas posibles. Al menos hemos sido capaces de tener aquí pareja i, j, esa es la que me interesa a mí. Esa es la pareja que a mí me interesa calcular su distancia, calcular la distancia de la ciudad i a la ciudad j. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos falta? Las ciudades. El array con las ciudades. Bueno, ¿cómo hacemos un array en C? En C hacemos un array, si en C una variable la declaramos poniendo el tipo, por ejemplo, entero A, para hacer un array lo que hacemos es añadirle al nombre de la variable una pareja de corchetes y poner aquí dentro el tamaño del array, por ejemplo 100. De esta manera estaríamos declarando un array que se llama A con capacidad para 100 enteros. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende bien? Si supiéramos los datos que queremos guardar dentro del array a priori, podemos evitar poner el tamaño y darle un valor inicial al array con el símbolo igual y entre llaves poner todos los valores separados por comas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma estamos declarando un array que va a guardar en cada celda un entero y en concreto va a guardar los enteros 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto va a tener tamaño 5. Y va a estar relleno ya con esos valores. Pero no siempre sabemos los valores que vamos a tener. ¿Ok? Lo que no conviene hacer es esto. Dices que quieres un array de tamaño 100 y quieres que su valor inicial sea este. Esto no conviene porque es chocante, es raro. Entonces, si sabemos lo que queremos poner, lo ponemos así,
Si no sabemos lo que vamos a guardar, pero sabemos la cantidad, lo ponemos así. ¿Vale? Voy a llamarlo array. ¿De qué tipo es esta variable? ¿Qué ámbito tiene? Global. Es una variable que representa un array de enteros y es global. Su ámbito es global. Está en el segmento de datos, no está en la pila. Si la ponemos aquí, entonces es local a la función main, está en el segmento de pila de la función main, ¿correcto? La voy a dejar fuera porque en principio esto va a representar mi lista de ciudades. Entonces aquí, si yo quisiera acceder a ese array entendiendo que lo que hay ahí dentro son ciudades, aunque estamos viendo que son enteros, ¿cómo accedo yo a un array en C? Para acceder a un array uso también los corchetes. Pongo el nombre y entre corchetes pongo el índice. ¿Vale? Este sería el valor que hay en la posición I de ese array y esto sería el valor que hay en la posición J de ese array. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues primero, quiero que mi array guarde ciudades. Y segundo, quiero calcular la distancia entre la ciudad que hay en la posición I del array y la ciudad que hay en la posición J del array. ¿Se ve claro? ¿Fácil? Veo caras de bostezo, o sea, esto tiene que ser muy fácil. ¿Vamos muy lentos? ¿Quizá? ¿Aceleramos? ¿Me sirve un entero para representar una ciudad? Contestáis que sí o que no, pero la respuesta yo creo que debería ser depende. ¿Qué es lo que quieres representar de la ciudad? Si lo que quieres representar de la ciudad es el código postal, pues probablemente sí me sirva el entero. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros representar de una ciudad? Lo que queremos es calcular distancias entre ciudades. Entonces, necesitamos las coordenadas de la ciudad para calcular distancias, ¿no? ¿Se ve esto claro? ¿Sí? ¿Se ve claro o no? Y aparte una ciudad que tiene que la represente, su nombre. Imaginad que yo representara las ciudades solo por sus coordenadas. ¿Cómo lo haría? ¿Qué necesito? ¿2 valores? ¿O 3 valores? ¿Cuántos valores necesito para representar las coordenadas de una ciudad? 2. La X y la Y, ¿me habéis dicho? Longitud y latitud. Coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas se representan con longitud y latitud. ¿Vale? Son 2 números reales que representan grados, uno con relación al meridiano cero y otro con relación al ecuador. Esto es muy interesante y yo me he tirado el fin de semana estudiando esto para haceros el ejercicio, pero no voy a soltar el rollo. Entonces vamos a quedarnos con la idea de que son coordenadas, pero sí os animo a que lo estudiéis, ¿vale? Porque es un problema interesante. O sea, yo quiero calcular la distancia entre ciudades. ¿Cómo lo hago? Simplemente cojo la longitud y latitud y hago como si esto fuera un plano y calculo la distancia como la raíz cuadrada de la recta de las coordenadas al cuadrado sumadas. No, así no funciona. Hay que hacer muchas más operaciones. Y es interesante. Pero vamos a quedarnos con la idea de que hacen falta un par de coordenadas que necesita cada una un número real para ser representada. Pero ahora, imaginad que ya tengo esa representación y yo, de alguna manera, tengo aquí algo así que pone coordenada. Coordenada. ¿Vale? Tengo un array de coordenadas. Por lo tanto, cada celda del array tiene 2 números, uno será la longitud, otro será la latitud, y ya tengo ahí, cada celda del array es una ciudad, es decir, son las coordenadas de una ciudad, pero ¿de qué ciudad? La ciudad 0 tiene unas coordenadas, la ciudad 1 tiene otras coordenadas, pero cuando yo termine el programa y responda las ciudades que están más cerca es la ciudad 3. Pues la ciudad 3, ¿qué es? No lo sé. Entonces me interesa
asociar al concepto de ciudad algo más que la represente, ¿no? ¿Qué puedo asociar? Un nombre. Y un nombre es una cadena de caracteres. Entonces necesito definir algo que me permita representar una ciudad como la combinación de una cadena de caracteres y dos números reales. ¿Se entiende esto? ¿Se ve claro? ¿Sí? Ese tipo de dato, porque parece que tiene sentido que sea un tipo de dato, ¿verdad? Si yo voy a manejar celdas en un array de esto, que van a ser ciudades, pues en un array puedo meter datos de algún tipo. Por lo tanto, tendré que tener un tipo que sea tipo ciudad. ¿Sí? Pero el tipo ciudad en C no existe. Tampoco existe en Pascal, ¿verdad? ¿Cómo creo un tipo en Pascal? Cuando yo necesito manejar datos que no puedo asociar directamente a ninguno de los tipos de datos básicos del lenguaje, me tengo que crear yo un tipo nuevo que será una agregación de otros tipos que ya existan, básicos o incluso tipos míos. Y eso en Pascal se hace con un récord, son los tipos agregados. ¿Se llaman tipos agregados en IP? Bueno, pues en C tenemos lo mismo. En C somos capaces de crear tipos agregados, lo que pasa es que no se les llama récord, se les llama estructuras. En Pascal es posible hacer eso porque eso tiene mucho sentido. O sea, eso está muy bien, está muy cerca del lenguaje natural que tú estás utilizando en pseudocódigo para expresar lo que quieres. La ciudad Madrid es una cadena. ¿Qué coordenadas tiene? Pues estas. Asociación entre el nombre y la pareja de coordenadas. Pero C es un lenguaje de mucho más bajo nivel que Pascal. C está mucho más cerca del ensamblador que de Pascal. En C los arrays simplemente son un trozo de memoria consecutivo en el que lo que hay dentro se interpreta todo de forma homogénea. Este trozo de memoria, ¿qué va a guardar? Enteros, reales, caracteres, o, si somos capaces de definir un nuevo tipo de dato que sea una combinación de todo lo anterior, eso, y detrás otro igual, y detrás otro igual. Pero en cualquier caso, todos los arrays empiezan en 0, terminan en n-1, y la forma de indexarlos siempre es con un número entero. No podemos indexarlo de ninguna otra forma. Entonces, si queremos asociar el nombre de la ciudad a la ciudad propiamente dicha o a sus coordenadas, tenemos que meterlo todo en el paquete del tipo de datos ciudad. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto ya es un problema suficientemente complejo como para volver a dividirlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo calcular las distancias entre ciudades y ya estamos hablando de asociación entre el nombre, que es una cadena de caracteres, que es un array de caracteres, y lo otro. Entonces, vamos a quedarnos en un paso intermedio y vamos a ver cómo trabajar con las coordenadas solamente. Entonces, si yo quiero crearme una coordenada, esto lo guardamos, ¿vale? Esto lo guardamos, nos olvidamos ahora mismo, lo tenemos ahí, funciona bien, está a un nivel de abstracción suficiente para entender lo que quiere decir, le falta concreción por debajo. Si yo quiero crear un tipo de dato coordenada para poder trabajar con él, en C tengo lo que se llama struct. Dejadme que guarde esto para que salga la sintaxis bien. Ahí está. Entonces, en C puedo escribir struct, abrir llave, cerrar llave, poner punto y coma, ¿vale? Esto siempre. Y aquí en medio voy a poner el nombre que yo le quiero dar a esta estructura. Struct ciudad. Ahí, coordenada. Y una coordenada va a estar compuesta por dos valores reales. Uno que representará la longitud y otro que representará la latitud. ¿Sí? ¿Cómo pongo un valor real? Float o doble, doble.
A partir de ahora, en mi programa ya existe algo que es más complejo que un tipo de dato básico, porque se compone de dos tipos de datos básicos y es una estructura que se llama coordenada. Yo puedo a partir de este momento declarar variables de este tipo y para hacerlo tengo que poner struct coordenada A o C o coordenada Madrid. Como no me cuesta dinero poner variables más largas pero que tengan más sentido, pues lo pongo. Y aprovecho para deciros que lo normal, lo habitual, lo recomendable es empezar los identificadores, los nombres de variables y funciones, empezarlos con minúscula y los de los tipos con mayúscula. ¿Vale? Esto es recomendable. Poniendo esto, coordenada Madrid va a ser una variable de tipo estructura coordenada y por eso C me obliga a poner struct coordenada delante, porque coordenada solo no es nada de momento. ¿Bien? Voy a poner aquí mi programa principal y voy a comentar lo que tenemos hasta el momento para que no me estorbe. Entonces, si yo quiero usar esa variable que acabo de declarar ahí, o la puedo declarar mejor aquí dentro. ¿Por qué declararla global si yo solo la voy a utilizar dentro del main para hacer una prueba? Si yo quiero utilizar esta variable, ¿cómo la utilizo? Pues hay dos formas de utilizarla: guardar valores en la variable o recuperar valores de la variable. Pero la variable, como es compleja, es una estructura, tiene lo que se llaman campos. A cada cosa de estas la llamamos un campo de la variable o, usando una nomenclatura más cercana a la programación orientada a objetos, la podemos llamar miembro. No sé, en Pascal, en IP, ¿cómo lo habéis llamado? Campo, miembro, campo, miembro son sinónimos. Entonces, ¿cómo accedo yo a los diferentes campos de una variable que es una estructura? Con el punto, igual que en Pascal, ¿verdad? ¿Sí? Punto longitud, el símbolo igual para darle valor, 3. Coordenada Madrid, punto latitud, el símbolo igual para que tome un valor, 5. Así los dos campos de la estructura tienen valor. Espérate. Vale, vamos poco a poco. Ya sabemos darle valor. Y para usar los campos, pues evidentemente si yo quiero hacer un printf y quiero mostrar uno de los dos campos, pues pondré el nombre del campo de la variable que toque, ¿no? Coordenada Madrid, punto longitud. ¿Sí? Y si quiero mostrarlo en el printf tengo que poner aquí %d barra n para que muestre el número entero, el número real lo muestre en la cadena de formato. Voy a compilar esto. ¿Vale? 3.0, que es lo que valía el campo longitud. ¿Se entiende? LF me permite mostrar un float largo. Se puede entender como float largo, pero también podemos poner aquí F y el doble lo escribe como si fuera un real. Lo que no va a sacar es la mantisa y el exponente, no lo va a sacar en notación científica, ¿vale? Pero tú probablemente o lo has leído en las transparencias o lo has visto en las prácticas. No, ¿cómo? En otro lado. Hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿vale? Hay muchas formas de hacer lo mismo. LF sirve, sí, LF sirve, pero F también. Vamos a poner el F a ver qué sale.
Esto, lo mejor, en serio, ni yo ni nadie se sabe todo de memoria. Entonces, lo mejor es probar, porque cuanto más probéis, más vais a programar, y cuanto más programéis, mejor sabréis programar. Vale, vamos al typedef que decía el amigo. Poner struct coordenada todo el tiempo me resulta pesado. Entonces en C podemos utilizar una cosa que se llama typedef, que no crea un tipo nuevo, sino que le da un nuevo nombre a un tipo que ya existe. No crea un tipo nuevo, sino que le da un nuevo nombre a un tipo que ya existe. El tipo es struct coordenada, eso sí es un tipo, en C. Si yo quiero que struct coordenada, que es un tipo, se llame de otra manera, le pongo aquí a continuación el nuevo nombre, por ejemplo Pepe. Si yo hago eso, Pepe es feo, pero para que veáis claro que eso es un nuevo nombre. Yo puedo poner aquí Pepe y poner C o coordenada Barcelona. Porque Pepe es un nuevo nombre para struct coordenada. ¿Se entiende? Evidentemente Pepe no es el mejor nombre. ¿Cuál sería un buen nombre? Para el nuevo nombre para el tipo struct coordenada. Coordenada. Coordenada solo es el nombre más adecuado para struct coordenada. Y ahora voy a poder poner aquí directamente coordenada. Podemos poner lo que queramos, ¿vale? Pero a mí me parece que si yo lo que quería era trabajar con coordenadas, pero C me obliga a declarar los tipos estructurados como struct coordenada, pero me permite al mismo tiempo renombrarlos a lo que yo quiera, pues lo renombro a coordenada, que es lo que iba buscando. Por eso vuestro compañero decía, explica también typedef, porque normalmente se utilizan en conjunción las dos cosas, ya que normalmente no quiero arrastrar struct por todas partes, quiero trabajar con coordenada. ¿Se entiende? Vale, nos quedan solo 10 minutos. Y en 10 minutos os voy a contar un par de cosillas. Primero, yo puedo poner esto aquí debajo de struct coordenada y todos veis que tiene sentido porque struct coordenada ya existe. Pero también lo puedo poner encima. Y ya no tiene tanto sentido porque struct coordenada no existe en este momento de la lectura del código. Pero C me permite hacerlo. C me permite hacerlo y vamos a probarlo. ¿Por qué me permite hacerlo? Porque C me permite utilizar lo que se llaman tipos incompletos. Struct coordenada es un tipo incompleto. A C le estamos diciendo que es una estructura que se va a llamar struct coordenada, pero que todavía no se sabe cuál va a ser su composición. Pero a C le da igual, con saber que es una struct coordenada, mientras que en algún momento del mismo módulo en el que estamos trabajando, en el mismo fichero o módulo en el que estamos trabajando, aparezca la definición completa del tipo, no hay problema. Entonces podemos hacerlo así o de la otra manera. Parece que en este caso es más lógico ponerlo así, ¿vale? Porque no tenemos más. Pero el poder usar tipos incompletos será súper necesario conforme avancemos en la asignatura, sobre todo en combinación con los punteros cuando los veamos, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, quiero que veamos qué pasa con las funciones, porque de momento hemos usado funciones como printf y hemos declarado y definido funciones como main, pero no hemos hecho todavía nuestra propia función, quizá algunos sí en práctica, ¿vale? Yo he hecho algún ejemplo de función pequeñita, pero quiero recalcarlo aquí. Para hacer una función tenemos que poner el tipo que devuelve, el nombre de la función, entre paréntesis la lista de parámetros y luego entre llaves el código. Y en las llaves tendremos que poner dentro del código algún return indicando el valor que queremos que devuelva, ¿vale? Esto es fácil, es muy parecido a Pascal. Entonces lo único que quiero que entendáis
¿Os suena esta función? ¿La habéis visto? Yo sé que la habéis visto porque yo he visto las transparencias de IP y está ahí. Entonces, ¿cómo intercambio el valor de dos variables enteras? ¿Sí? Vamos a probarlo aquí. Como no me lo creo. ¿Vale? De momento la función la dejo ahí y voy a hacerlo a mano. ¿Se ve lo que quiero hacer? 1, 2, 2, 1. Perfecto, intercambio. Vamos a hacerlo con la función. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Lo veis? Hemos mostrado el valor de A y B, y ha salido 1, 2. Hemos ejecutado la función intercambio. Hemos mostrado de nuevo el valor de A y B, que son mis variables locales, y ha salido 1 y 2. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún problema en que A y B coincida el nombre con esta A y esta B? No tiene nada que ver. ¿Todo el mundo tiene claro que no tiene nada que ver esta A y esta B con esta A y esta B? ¿Vale? Si aquí le ponemos AA, BB, es exactamente lo mismo y sigue funcionando mal. El nombre de las variables que utilizamos como argumento en una llamada función no tiene nada que ver con el nombre de los parámetros de la función. ¿Esto está todo el mundo claro? Vale. ¿Por qué no está funcionando? Porque en C el paso de parámetros siempre es por valor. Siempre es por valor. En Pascal teníais funciones, podíais hacer parámetros por valor como estos, o parámetros de entrada-salida con var. ¿Vale? Hacíais una función, ya no sé cómo se pone realmente, ¿eh? Procedure, intercambio, var A, no, es var A2.integer, ¿es eso? Punto y coma, var B, integer. Esto es lo que queremos hacer. Para que funcione el intercambio, eso es lo que queremos hacer. Ligar de verdad la variable externa al parámetro de la función, para que sean parámetros de entrada-salida. Bueno, pues en C no existe ese concepto de entrada-salida. Solamente tenemos entrada. Los parámetros son siempre de entrada. Es decir, que el valor que tenga AA se copia en la variable local A, porque es una variable local. El parámetro es una variable local a intercambio. Se copia el valor en esa nueva variable, se utiliza y punto. Por lo tanto, lo que yo haga con esta nueva variable A no tiene efecto con la variable cuyo valor he utilizado en la invocación. ¿Vale? Porque se copia el valor. Esto es lo mismo que poner aquí 1. No hay diferencia. Si en Pascal a una función que tiene un parámetro de entrada-salida le pasamos un valor literal, falla. ¿Por qué? Porque dice, oye, yo necesito una variable de verdad para ligarla al parámetro. En C no existe ese concepto, siempre se pasa por valor. Siempre. Y siempre, por tanto, se copia, insisto, se copia el valor en el parámetro. ¿Por qué insisto tanto? Y ya vamos a terminar. Porque copiar un entero no pasa nada.
Pero si yo aquí pusiera coordenada y coordenada y le estuviera pasando dos ciudades para intercambiar dos ciudades, ¿qué es lo que estaríamos copiando? Dos números reales dobles, que ya son bytes. Y cuando en lugar de coordenada aquí pongamos ciudad, ¿qué tendremos? Las dos coordenadas y la cadena de caracteres. Sí. Cuando usamos tipos estructurados como parámetro, igual que en todos los demás casos, los valores que se utilizan en la llamada a la función se copian en el parámetro, y copiar 200 bytes no es rápido, ¿vale? Entonces, una estructura como ciudad que puede tener 200 bytes es muy pequeña en comparación con las estructuras que podemos manejar en programas de verdad. Entonces, no va a tener sentido que pase esto. Tendremos que encontrar un mecanismo, y lo hay, para evitar que se copien tanta cantidad de información cuando no lo vamos a necesitar, ¿vale? Imagina que en lugar de intercambiar, simplemente estuviéramos aquí mostrando el valor. ¿Por qué tengo que copiar toda la ciudad entera para mostrar su valor? Si la ciudad existe, es una variable de main, dime cuál es, pero no me la copies, y yo usaré sus valores. Eso ya veremos cómo se hace. De momento, tenemos que quedarnos con la idea de que esto es terrorífico, porque cada vez que creemos una función nuestra y la utilicemos, se van a copiar los valores, ¿vale? Necesitamos saber esto, interiorizarlo, para no hacer funciones como intercambio, que no intercambian nada, hasta que veamos cómo hacerla de verdad, ¿vale? Venga, pues hemos visto las estructuras, hemos hablado del diseño top-down, que es fundamental plantear así todos los problemas, por pequeños que os parezcan. Siempre hay aristas, siempre hay cosas que son problemáticas. Hemos visto, que queda un minuto, hemos visto cómo crear tipos de datos nuevos con struct y cómo renombrarlos con typedef, y hemos visto cómo crear nuestras propias funciones y ser conscientes de que los valores siempre se pasan copiando, es decir, el paso de parámetros siempre es por valor, no por referencia, que es el otro nombre. ¿Os acordáis de esto? Venga, con algunos no me veo ahora en prácticas, con los demás o con todos mañana a las 10. ¿Vale? Venga, hasta mañana. Esto último que está hablando son los punteros. Lo de los ¿El cómo hacerlo? Esto último de los parámetros para poder modificarlo. El cómo conseguirlo es con punteros. Sí, y es lo del asterisco que se pone. Es que lo vi y no sabía qué pasaba. No se ha grabado nada. A ver, yo mañana tengo base de datos a primera, de 9 a 11. Pues a las 11 se puede entrar, ¿no? Y nos pasa lo que diga o se lo pedimos a los compañeros o qué hacemos. Mañana. Es que nos vamos a perder una hora de clase. Pero ¿cómo te lo pasas? Si está grabado, es que no está grabado. Pregúntale a tus compañeros lo que habéis visto, luego una pregunta, una tutoría, no sé. Cago en la máscara, pero ¿qué ha pasado? Que no se ha grabado. Sí, hombre. Pero si estaba grabando.